fue reportada como desaparecida. La niña Brianna Henao, uno de ellos, de los tíos, confesó haber hecho el acto atroz que mencionamos anteriormente. Mi madre entró a la habitación después que me dejó y vio que el primo estaba preparándose para un acto como lo que le sucedió a esta niña. Lloraba y yo le decía, Señor, yo protejo y escondo a ese niño, yo lo guardo, yo lo cubro, yo lo cuido y nadie lo puede tocar. Aviva tu Día se une al pesar que acoge nuestra nación debido a un caso que vamos a comentar en este momento. Somos conscientes de que nosotros somos guardianes y protectores de nuestros hijos y este canal como un canal que se enfoca en la familia, en la crianza, en el cuidado, nos hemos hecho partícipe y queremos conversar con ustedes sobre este caso. El caso ocurrido el 31 de diciembre de la niña Brianna Henao. Esta niña desapareció, fue reportada como desaparecida de la casa de sus abuelos o de su abuela en la comunidad de Barrero, Puerto Plata. Inicialmente fue una desaparición y luego las autoridades de manera han confirmado que uno de los tíos ha confesado haber maltratado, abusado a la niña y haberla desvivido. Son las informaciones que nos han proporcionado las autoridades hasta el momento, pero aún no han podido localizar a la niña. Brianna desapareció mientras jugaba y la búsqueda fue intensificada con drones, perros de rescates y todo el apoyo policial. Los familiares y conocidos fueron detenidos bajo sospechas y al menos uno de ellos, de los tíos, confesó haber hecho el acto atroz que mencionamos anteriormente. La conmoción por el caso ha abierto debate sobre la violencia contra los niños y las niñas y la protección estatal y, en nuestro caso, familiar, que es lo que nosotros queremos resaltar. Nos unimos al pesar y al dolor que está atravesando la familia de esta niña, porque realmente es demasiado difícil atravesar una situación así, pero nosotros como Avivamiento en Fuego oramos para que el Señor les dé fortaleza en este momento. Bueno, con todo respeto, queremos hacer notoria nuestras condolencias con sus familiares, diciéndole verdaderamente que nosotros lo sentimos mucho. Es una situación difícil, como dice mi esposa, y realmente vamos a hablar un poco de ello y disculpen que tomamos este caso, pero esperamos que este sea un caso tan importante que, que delante de la nación, las leyes, la política y todo, se pueda hacer un antes y un después. Yo quisiera preguntarte, Rosy, ¿cómo realmente tú te sentiste cuando descubriste o escuchaste este hecho tan lamentable? Nosotros queremos, para resaltar un poquito, nosotros no tomamos este caso como para ni dar informaciones ni nada por el estilo, sino para aclarar como padres lo que se siente eh, tener atravesar una situación similar. Dios, gracias al Señor, nos ha librado de ello, pero nos podemos poner en el lugar. Yo le decía a alguien, yo soy muy empática. Ser empático significa que yo me pongo en el lugar de la otra persona. Y le puedo decir que en el momento en que yo eh, escuché de esta situación, eso me causó un pesar terrible. Yo duré una semana mal, tú, tú lo sabes, tú estabas ahí y para mí fue muy, muy difícil porque yo tengo niños pequeños, tengo niños entre esas edades, entre edades similares y como padre es alarmante. Y vuelvo y yo le decía a una compañera del trabajo, yo no veo noticias, yo trato de no ver noticias porque yo al ser tan empática yo me pongo en ese lugar
y para mí es muy difícil, muy doloroso el imaginar el dolor que está atravesando los padres de esta niña. Y te puedo decir que es algo que consterna no solo a la nación, sino a toda una comunidad, a toda una comunidad de fe, a un país y al mundo, entiendo yo. Bueno, cuando yo me di cuenta del caso, bueno, un caso más que es notorio porque no solamente le pasa a esa niña o le pasó, sino que le pasan a muchos niños. ¿Por qué quisimos hacer hincapié y aún habiendo tantos medios de comunicación, nosotros nos atrevimos a hacer este contenido? Porque yo tuve un caso, mi madre, a eso de los 4 o 5 años, mi madre me dejó con un primo y el primo, lamentablemente, mi madre entró a la habitación después que me dejó y vio que el primo estaba preparándose para un acto como lo que le sucedió a esta niña. Y mi madre, rabiosa, comenzó que el primo tuvo que irse de la casa. Yo me acuerdo que desde ese día esa persona casi no la volví a ver, casi nunca más. Pero en otra ocasión, por la misma el deseo quizá de mi madre, no conocimiento ni nada, pero ya le había pasado, me dejé en la Ten casa de, cuidado, exacto. por el cuidado, me dejé en la casa de un amigo en una noche, sin conocer al niño, sin conocer quizás lo íntimo, porque es el caso. Cualquiera puede darnos una imagen de algo que es, pero no conocemos ese punto de intimidad. Y viene al caso que en la noche, mientras dormíamos, yo casi no dormí esa noche, porque yo no sé qué era lo que veía ese niño. Por ese niño, el hijo de la persona donde mi madre me dejó para yo dormir en la noche, ese niño esperó que cayera la noche, que su papá saliera de su habitación y todo relacionado y comenzó a, a quitarse asuntos íntimos. Y como yo estaba durmiendo con él, pero yo no lo conocía ni nada, él comenzó a hacer actos incorrectos, incluso hasta para su edad. Entonces, ¿qué experiencia estaba teniendo ese niño? Porque la intimidad no la conocemos de las personas. Claro, claro, ¿Qué claro. estaba viviendo ese niño o qué estaba consumiendo ese niño? En mi caso, gracias a Dios, yo pude sobrevivir, no me pasó como en el caso de esta niña, pero no solamente eso. O sea, te voy a hablar otra vez, o sea, yo tengo propiedad de qué estoy hablando. Mi madre, una vez más, con otra persona de confianza, que iba mucho a la casa y un amigo del mundo y cosas así. Una persona que arreglaba aire, era plomero. Por eso yo no dejo a nadie con mis hijos. A nadie. Yo no confío. Ni en Discúlpenme la que sombra. yo no confío, señores, a esta expresión y espero que la entiendan. Yo no confío ni en mí mismo. ¿Te entiende? Para que usted entienda que yo no tengo confianza con nadie en ese aspecto. Bueno, este señor, cada vez que se le dañaba la bomba a mi madre, que llegaba a arreglar el aire y asuntos relacionados, ese señor llegaba a esa casa y me acuerdo yo que en un área apartada de la casa me llevaba y, sí, y me decía, no se lo diga a tu madre. Y tú sabes que ellos te envuelven y te hacen un asunto. Entonces mi madre, a pesar de que me había sucedido esos casos anteriores, no me capacitó o no me entrenó para reaccionar o para saber qué debo de hacer en Para dichos evitar casos, lo que ocurrió. para prevenir. Ujú. Y entonces sucedió que esa persona cada vez que iba a mi casa hacía eso. Mi madre lo supo, ¿sabes cuándo? Cuando ya yo se lo dije hace como un año y yo tengo 37 años. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este contenido? Porque es muy importante la vigilancia parental, señores. Incluso
en actividades de colegio, que dicho sea de paso, sabemos lo que Claro, sucedió con el caso. recientemente el de Séfora. Realmente, yo soy, podrían decir, paranoica. A mí no me gusta salir a nosotros tenemos muchos niños y a mí no me gusta salir a lugares como donde haya muchísimas personas, eh, porque yo confío en el Señor, pero también hay una responsabilidad que yo tengo como madre, como padres que tenemos, de cuidar a esos niños, porque nosotros somos los protectores, ¿no? Dios puso en nuestras manos a esos niños y ellos son vulnerables ante lo que pueda ocurrir. Entonces, si Dios me dio a mí y entiendo que Dios me protege y me guarda, porque eso tú lo vas a mencionar un poquito más adelante, Dios me protege y me guarda cuando yo hago lo correcto y lo indicado, pero sin embargo yo tengo que ser precavido, tengo que tomar precaución para cuidar el tesoro que Dios puso en mis manos, que son esos niños. Así es. Entonces, con este video queremos llamarle la atención, porque necesitamos hacer mejor la seguridad de los niños, asegurar que donde quiera que ellos estén se puedan sentir seguros. A mí me gustó que yo estaba hablando con una persona ayer, que básicamente los padres no se levantan cuando los niños gritan en la noche. Mayormente el padre no se levanta. Se levanta siempre la madre, mayormente. Pero si viene, por ejemplo, un ladrón, alguien a robar, a veces la madre no se levanta. La madre nunca se entera. Quien se entera es el hombre. Quien lo entiende es el hombre. Porque la mujer está para cuidar a los niños, pero el hombre está para cuidar la familia. Entonces, la importancia de tener un matrimonio, como yo le comentaba a una persona, el niño no solamente necesita 46 cromosomas, necesita un papá y una mamá. No necesita uno, lo necesita los dos. Entonces, entendemos que se puede interpretar que hubo un cierto nivel de negligencia en este caso de la parte de los padres, se podría decir. Entonces, también es un llamado a que nosotros tomemos conciencia. Como yo le decía en algo, si usted sabe que usted es joven y eso, disculpe la confianza, y eso le está picando ahí abajo, compórtese. Si usted no está preparado para tener un niño, compórtese. Ahora bien, si ya usted lo tiene, Sea responsable. no cometa la decisión que le puede marcar por el resto de su vida de dejarlo sin vida en algún lugar. No lo haga. Y si lo tiene, si está en esa situación, edúquese. Mira, perdón que te interrumpa. Yo leí no recuerdo bien dónde, pero fue información de un depredador, precisamente, un depredador de este tipo de actividades, que él le preguntaron, ¿y qué tipo como que cuál era su objetivo? ¿Cómo él determinaba a qué niños, a qué familia tocar? ¿En qué momento? ¿Cómo él escogía sus víctimas? Él era un depredador, ya ustedes saben que. Y él dijo, lo primero que yo observaba era una familia donde no tuviese papá. Y si lo tenía, que no se preocupara. ¿Por qué? Porque cuando había un papá presente, generalmente era muy difícil acercarse al niño o a la familia, porque este tipo de depredadores, por ejemplo, en el caso ya de depredadores como esos, lo que hacen es que observan la disfuncionalidad. Si hay una familia disfuncional donde no hay una figura protectora, una figura paterna, pues ellos entran. Y dicho sea de paso, de acuerdo a las noticias que dan las autoridades, incluso hasta el mismo padre, desconocemos las razones fundamentales y no estamos aquí para en ningún momento acusar a nadie ni decirle, mire, usted no hizo bien su trabajo. No, la intención principal de nosotros es hacer que la persona tome conciencia sobre estas situaciones, porque quizás a fulano aprensejo no le afecta porque no es su hijo, pero mañana, si usted no toma carta en este asunto y no crea un mecanismo de protección, puede hacer que la próxima víctima sea un familiar suyo o, en el peor de los casos,
un hijo suyo. Entonces, la intención fundamental es esta, pero sí se ve claramente un nivel como de desconexión en que no hay un balance estable como Dios estableció una familia y sabemos cómo está la sociedad hoy en día, cualquier cosa puede pasar y ocurrir y, y nada, eso es la sociedad que hoy Que en día se está vivimos. formando. Por eso es que este canal, Aviva tu Día, se enfoca mucho en poder comentar temas, perdón, que son de trauma, cómo lo podemos superar, porque muchos de estos casos, muchas de estas personas que cometen estos actos diabólicos, si no es un demonio, por así decirlo, y perdone la expresión, por ahí- al agua vamos a llamarle No, agua. no, eso sanos no son. Personas sanas no son, esos son enfermos. Son personas enfermas. Si un demonio que se le montó, eh, tenemos que crear mecanismos, señores. Hay algunas preguntas aquí. ¿Cuántos niños han sufrido este caso en silencio? No sé si a usted le pasó, pero yo animo que usted, para hacer que esto sea notorio y que sea evidente y que la gente lo entienda, si usted puede, por favor, contarnos sus testimonios, si usted ha pasado por una situación así, dígalo para que la gente sepa. Más adelante nosotros vamos a dar cifras y números para que todo el mundo entienda la gravedad de este asunto, que no es solamente esa niña, ni los últimos casos que se han encontrado sin, sin nada orgánico dentro, para que usted entienda que le estirpan todo con fines también diabólicos. Y nosotros deseamos que la gente tome conciencia de este caso. ¿Cuántos niños han fallecido por causa de estos enfermos mentales? ¿Cuántos más le han de pasar cosas como estas si nosotros no tomamos medida? Ujú. Y te puedo mencionar, porque el propósito principal que nosotros tenemos acá es concientizar a la población, es concientizar a los padres, cuiden a sus hijos, porque la pregunta que tú estás haciendo es, es un llamado a la atención, a la conciencia, a nuestra conciencia, a entender de que esto está ahí, va a seguir ocurriendo si nosotros como padres no cuidamos a nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando antes de yo casarme, yo subía a la azotea de la casa donde yo vivía y yo empezaba a orar. Se veía todo el barrio, todo el lugar donde yo vivía. Y yo empezaba a orar por los 4 puntos cardinales, de los 4 puntos cardinales. Y hubo una ocasión que yo sentí un dolor tan terrible y me llegó a la mente, puede ser un niño que esté siendo abusado en este momento. Y yo oraba y yo le decía, Señor, yo protejo y escondo a ese niño, yo lo guardo, yo lo cubro, yo lo cuido y nadie lo puede tocar. Y eso llegaba a mi corazón y yo sentí ese dolor y yo oraba ahí. En ese momento yo estaba orando, mirando hacia ese lugar precisamente donde yo sentía eso. Entonces, hay una responsabilidad que está sobre nosotros y que nosotros no podemos evitarla, que nosotros no podemos decir, que le llegue a la casa del vecino y no a la mía. No, no podemos ser apáticos en medio de una situación así, que Dios nos guarde y nos libre de que toque nuestra puerta, pero aún así, aunque no toque nuestra puerta, nosotros debemos de orar por aquellos, debemos de interceder, debemos de concientizar, debemos de hacer un llamado a la atención para que cuidemos a nuestros hijos, para que oremos por nuestros hijos, para que este tipo de situaciones no ocurran. Y si usted está atravesando una situación de que usted siente cierta tentación por hacer eso, mire, busque ayuda. Busque ayuda. Si usted por casualidad se topó con este contenido y usted siente esa atracción porque el enemigo tocó, lamentablemente, de alguna manera, tocó su vida, busque ayuda, pero no toque esos niños que son vulnerables. Yo creo que este espacio está llevándonos a hacer un llamado a las autoridades. ¿Por qué a las autoridades? Porque hay que tomar medidas drásticas. Nosotros sabemos que yo soy cristiano, mi esposa es cristiana, somos creyentes,
pero debe de haber una sanción, debe de haber una cuota a pagar para las personas que lleguen a un punto de pasar esa línea. Eso es como el mismo maltrato eh, a una fémina. Esas son líneas que no se deben de cruzar. Y yo entiendo que, que nosotros debemos de alzar la voz, el pueblo cristiano, el creyente católico. Y esto no es algo que le compete nada más al pueblo cristiano, porque nada más no a los cristianos que le puede suceder asuntos así. Esto a toda la población. La población tiene que aumentar el sonido de su voz y hacer que las redes sociales se note y hacer algo para que este caso sea, como les dije anteriormente, un antes y un después en situaciones difíciles de tratar y de hablar como estas, honestamente. Y también queremos hacer un clamor por los niños, señores. Eh, Hay que levantar un clamor por los niños que están en situaciones que hay alguien que ya lo está ubicando para hacer dicho acto. Y como comentabas ahora mismo, es probable que la oración, así como tú dijiste, puede esconderlo. Así como el pueblo de Dios en una ocasión fue escondido. Y así mismo cuando en el tiempo del profeta, que el profeta oró por el criado y el criado vio que realmente habían caballos de fuego a su alrededor para cuidarlo. Él pensaba que la batalla estaba perdida, pero con esa confianza que nosotros debemos de tener en Dios, vamos a levantar un clamor, no solamente por esa niña, sino por todos los otros niños, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Vamos a tomar un tiempo breve y vamos a levantar la voz para orar por los niños. Amén. Padre Celestial, te honramos, te damos honor, gloria y adoración. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque tú nos has formado, nos has creado conforme a tu voluntad. Señor Jesús, nosotros en esta hora estamos orando y levantando y alzando la voz por aquellos que no tienen voz. Señor Jesús, oramos por esos niños, amado Dios, para que tú los escondas, Señor Jesús, bajo tus alas, para que nadie los pueda tocar. Señor Dios de gloria, te pedimos que tú abras las puertas de los cielos, Señor Jesús, y envíes a tus ángeles poderosos para guardar a los niños de nuestra nación. Que República Dominicana, Señor Jesús, sea una nación escondida bajo tus alas, Señor. Que tus niños, que son el futuro, Señor, ese futuro, Señor Jesús, pueda ser preservado, Señor Jesús, pueda ser guardado, que ninguna influencia de las tinieblas toque a esos niños, amado Dios. Pero también te pido para que tú les des sabiduría a los padres, les permita, Señor Jesús, hacer las cosas conforme a tu voluntad, amado Rey. Permíteles, Dios de gloria, que ellos puedan saber cómo criar correctamente, que no sea el mundo, que no sea la televisión, que no sea el internet que cría a sus hijos, que no sea la calle que cría a sus hijos, Señor Jesús, sino que ellos puedan criarlos bajo tu voluntad, bajo tu guianza, Señor Jesús, que ellos puedan acercarse a ti, Señor. Y si ellos no quisieran en algún momento acercarse, Señor, porque no quieren, pero aún así que protejan, que preserven la vida de sus hijos, porque cada persona que llegó a esta tierra tiene un propósito especial. Yo te pido, amado Dios, que ellos puedan ser canales de bendición para que sus hijos cumplan el propósito por el cual nacieron, Señor Jesús. Y ponemos un cerco de protección sobre la niñez infantil de nuestro país. Pero hacemos un llamado, Señor Jesús, a las autoridades a poner medidas, Señor Jesús, que puedan evitar este tipo de situaciones, Dios de gloria. Dale sabiduría, dale inteligencia, dale las oportunidades, Señor Jesús, para ellos comprender cómo
actuar en medio de situaciones como esta. Entendemos que tú eres fiel. Cuida a tus hijos, cuida a los hijos de la fe, cuida a nuestros hijos, cuida, Señor Jesús, a esta generación, Señor Jesús, que está subiendo. Te pedimos, Dios de gloria, que esto sea bajo tu cuidado y tu protección. En tu nombre, amado Dios. Aleluya. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Gracias. Mientras estábamos orando, Aleluya. el Señor me traía algunos detalles. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Porque no queremos hacer que los padres tengan miedo. Esa no es la intención. Nosotros, mi esposa y yo, no vivimos con miedo y tenemos 4 niños. Para que usted tenga una sencilla idea, y tenemos 3 hembras dentro de esos 4. O sea que nosotros sabemos eh, que es una tarea ardua poder estar ahí, cuidarlo y protegerlo, pero no andamos con miedo en la calle porque Jehová nos guarda a nosotros. Algunas de Sí las, tenemos precaución. sí, claro, 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 de eso estamos hablando. Por, claro. por eso estamos aquí, porque Precaución. hay que tomar precaución. Entonces estamos motivando a que la gente entienda que debe de ser eh, precavido en muchos de los casos. Uno de los, brevemente, hay personas que son muy cariñosas, pero si usted tiene una hembra y viene un varón y ese varón muestra demasiado cariño, limite eso. Limítelo. Ah, no, que no, nosotros nos criamos en una familia muy amorosa. Le voy a explicar por qué. Si esa niña usted la deja criar en un ambiente así, donde todo el mundo puede ser cariñoso, mañana, cuando venga el depredador real, la niña no va a saber diferenciarlo. Entonces, como ya todo el mundo es así, ella entiende que eso es normal y se van a dar cuenta, quiera Dios que no sea muy tarde. Eso es uno de los casos que usted tiene que a entender. Otro punto, si es una persona, hembra o varón, limite los regalos, señores. Limite los regalos. Yo tengo una forma. Tú le quieres, yo utilizo eso. ¿Usted quiere regalarle algo a mis hijos, a mi esposa? Démoslo a mí, yo se lo doy. Porque así es que empieza. Así que empieza ese momentico que no, que entendimos que esto debe de ser de esta forma y comienzan a llegar con presente, después le comienzan a pasar la mano y el niño no dice nada, ya está envuelto. Así como la serpiente, como dijo Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia, engañó a Eva, Engañó. vuestros sentidos se han extraviados. O sea, el depredador no viene demostrándote que es depredador. Otra cosa, señores. No deje que sus hijos se sienten en la pierna de Mm. la gente. No, no hagan que sus hijos, señores, no creen ese nivel de confianza. Incluso yo tengo, como le dije, yo no acostumbré nunca a las hijas mías que vengan a la pierna de papi. No, yo no acostumbro. Claro, yo tengo hijas, la tengo que cargar y paso muchísimo tiempo con ella, Claro, pero yo no la acostumbro porque yo no quiero que ella coja costumbre con nadie más, o sea, no coja confianza con alguien más que sea masculino igual que yo. Entonces, ¿de qué mejor manera yo enseñándole y dándole un buen ejemplo a ella de que eso no es lo normal? Y ella de eso aprende. Por eso es que se necesita el papá, claro, señores. Por claro, eso claro es que sí. que nosotros vamos en contra de este nuevo mover. Eso estamos en contra. Yo me crié sin papá y mucho, tú sabes, negra, tengo Claro. largo tiempo sin mi madre. Por esa es mi razón. ¿Tengo cuántos años aproximadamente? 24. 24 sin la madre, sin ver nananina, como dicen dominicanamente hablando. Y de mi padre tengo No, 37 no, exacto, y nunca no lo he lo visto. conozco personalmente. O sea, ¿por qué? Porque la gente, si te está picando, como dije anteriormente, lo recomendable es que usted tome un vaso de agua y acuétese, Claro, pero no cometa no consuma ese deseo. Y si queda, porque los niños son una bendición, pero al mismo tiempo una responsabilidad. ujú, Entonces, si usted no está capacitado para eso, capacítese y busque a la persona más indicada. Eso de estar conociendo, fulana me gustó porque tiene los ojos, un ejemplo verdecito, claro, ya, por eso yo necesito estar contigo y vamos a todas. No, eso no es así, eso no es a lo loco. claro. Es una responsabilidad lo cual nosotros no debemos de delegarla a nadie. Y es fácil, porque los hombres dominicanos dicen, deja sola a la mamá. Y Y ese es, así hay muchísimo. Eso claro, el peor error que puede ocurrir es usted tener un hijo sin estar listo,
sin estar preparado, porque justamente la mayoría de los dominicanos tienen una historia similar. ¿A qué? A que el papá es irresponsable, el papá nunca estuvo presente, el papá se fue cuando la mamá estaba embarazada, o el papá no volvió a aparecer, o se fue, o la excusa más grande que se fue a comprar cigarrillo, era que decía, y nunca volvió. Siempre 10 de 10 pueden haber 8 casos Familia disfuncional. de familias disfuncionales. Entonces, si usted no está listo, si usted no está preparado, no, mire, Y esto no es el un mejor, consejo cristiano, no, no es y un que, deseo no, cristiano. claro, y yo te voy a decir algo, el mejor anticonceptivo que existe es la abstinencia. Muchos me van a criticar, pero yo siempre se lo decía, yo le daba clase a adolescentes y yo le decía, el mejor anticonceptivo que usted puede tener es abstenerse. ¿Por qué? Porque esos son 15 minutos, 15 segundos, nadie sabe el tiempo, pero no pasan de 15 minutos. Estamos hablando de que 15 minutos usted puede gestar 1 año, 2 años, 3 años. No, es que como que tres una años. vida, Porque una cuando ya tú lo tienes, ya es vida. parte de tu responsabilidad, ya. Una vida completa de una persona por 15 minutos de placer. Entonces, si usted no está listo para ser padre, absténgase, pero no traiga niños al mundo para que el mundo se lo lleve. Hay otro caso importantísimo, Rosy, para culminar. El caso es que, vea, no hay problema. Cuidado, mamita, cuidado, cuidado. Mi esposa tuvo que retirarse porque como tenemos 4 niños, se levantó una y ella tuvo que acudirla. Pero para terminar, yo quiero que tomemos en consideración un- la oración para los niños. La oración, señores, para los niños. Sea usted cristiano o no sea cristiano. Sea creyente o no sea creyente, señores, oren por sus niños. Hay un testimonio de un ex satanista que habla acerca de cuando ellos iban a ciertos lugares para tratar de influenciar a los niños con ciertas invocaciones y demás. Y ellos se dieron cuenta que habían algunos niños que tenían un círculo azul a su alrededor también prendido en llamas y que a esos niños ellos no le podían influenciar igual como a otros niños. Y llegaron a la conclusión cuando él se convirtió y se dio cuenta, o sea, él aceptó al Señor y se dio cuenta después que ese círculo venía por los padres que oraban por sus niños. Escuche esto, si usted es creyente, no creyente, no tiene que ir para una iglesia, no, ponga esos niños en las manos de Dios. Olvídese que Dios hace el resto. Solamente usted ponga la fe y determine dejar sus niños en las manos de Dios y Dios se encargará de lo otro. Entonces, nunca deje de orar por sus niños, nunca deje de orar por, por los niños de otra persona también. Y por último, y terminamos con esto, la educación. Señores, necesitamos educar a los niños, tanto un llamado para las autoridades y el sistema educativo, porque necesitamos poner, hay muchísimas materias que a veces no te añaden tanto, pero añadirle a esta, a una materia y poner este contenido o este tema que es tan importante y añadirlo ahí, eso es fundamental. Y también hacerlo nosotros como padres en nuestras casas, poder educar al niño, enseñarle a identificar los depredadores, a tener conducta, a saber cómo actuar, qué hacer, en caso que Dios lo libre y que nunca le suceda. Pero como no estamos siempre con ellos, entonces es importantísimo que lo eduquemos. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Queremos saber su comentario, qué usted opina, qué usted cree. Vamos adelante, vamos a tirar otro tema referente a diferentes casos para que usted entienda la magnitud. Así que esté pendiente, esté atento a todo lo que va a salir aquí en A Vivo Tu Día. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Si quieres saber acerca de cómo cuidar a tus hijos con la tecnología o de impuestos, préstamos y tarjeta de crédito, que también son muy importantes, entonces te van a salir los otros videos ahora a continuación. Así que Dios te bendiga y selecciona uno de los dos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.